Nicolás Maduro se enfrenta a lo que podría ser su mayor revés desde el 28 de julio, una fecha que ya se inscribe en la historia venezolana como un punto de inflexión marcado por traiciones y deserciones que han estremecido los cimientos de su círculo más cercano. Los eventos recientes sugieren un colapso inminente en la estructura de poder, lo que ha obligado a Maduro a tomar medidas desesperadas, incluyendo la remoción de altos mandos militares y el nombramiento de nuevos líderes, en un intento fallido de mantener la lealtad dentro de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, el respaldo a Maduro se desvanece rápidamente, como lo evidencia el hecho de que incluso los militares, que anteriormente habían sido un baluarte de su gobierno, están comenzando a retirarle su apoyo. Este es un líder que ha gobernado con mano dura, infundiendo temor y dejando un rastro de violencia en las calles de Venezuela. Te invito a suscribirte al canal Fama y Escándalos y ver este vídeo hasta el final para apoyar la valiente lucha del pueblo venezolano en su búsqueda de libertad. En su afán por proyectar una imagen de estabilidad, Maduro ha recurrido a la simulación y al engaño, montando un espectáculo que muchos consideran una farsa grotesca. Este montaje, conocido en ciertos círculos como un paripé, no hace más que evidenciar su incapacidad para enfrentar la realidad de su situación. Los acontecimientos recientes indican que incluso sus aliados más cercanos están empezando a abandonar el barco, dejando a Maduro cada vez más solo e indefenso. Este colapso en el apoyo y en la estructura de poder sugiere que el tiempo de Maduro al frente del país podría estar llegando a su fin inevitable. A medida que el tiempo avanza, se vuelve claro que Maduro está más aislado que nunca, luchando por mantener una fachada de control en un país que clama desesperadamente por un cambio profundo y significativo. Las imágenes filtradas desde el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela han desatado una ola de críticas y cuestionamientos sobre la integridad del proceso de verificación electoral. Las fotografías muestran a funcionarios usando mascarillas, no como medida sanitaria, sino como un intento de ocultar sus identidades, temerosos de las repercusiones de un posible colapso del régimen de Maduro. Este acto de encubrimiento subraya el miedo y la desconfianza como los pilares sobre los cuales se sostiene un gobierno cada vez más aislado y paranoico. Además, informes anteriores han señalado la ausencia de sellos oficiales en las actas, un detalle que pone en duda la validez de los documentos y subraya la manipulación sistemática de los resultados por parte de la administración de Maduro. Estas irregularidades no son simples errores aislados, forman parte de una estrategia cuidadosamente orquestada para perpetuar un fraude electoral a gran escala, diseñado para asegurar la permanencia de Maduro en el poder, en contra de la voluntad popular. En un giro dramático dentro de las estructuras de poder en Venezuela, Juan Carlos del Pino, quien desempeñó un papel crucial en el Consejo Nacional Electoral, ha roto filas con el régimen, revelando las grietas en la fachada del gobierno de Maduro. La deserción de Del Pino es particularmente impactante dado su anterior estatus como uno de los guardianes de la integridad electoral en el país. Al unirse a la oposición, Del Pino ha expuesto los métodos de manipulación y fraude que Maduro y sus aliados han empleado para distorsionar la realidad electoral en Venezuela. Este abandono no solo evidencia la creciente inestabilidad y las fracturas dentro del gobierno, sino que también ha servido como un catalizador para que otros sigan su ejemplo, exponiendo la magnitud del engaño perpetrado por el régimen. La oposición, liderada con determinación por María Corina Machado y respaldada firmemente por la voluntad popular, ahora posee pruebas irrefutables que invalidan los resultados anunciados por el gobierno. Mientras tanto, Maduro ha reforzado su posición fortaleciendo las defensas en torno al Palacio de Miraflores, una señal clara de su percepción del creciente riesgo de un levantamiento popular. Su gobierno ha caído la paranoia y la represión, equiparando sin fundamento a sus oponentes políticos con figuras malévolas a nivel global, en un intento desesperado por desviar la atención de sus propios fracasos y la corrupción que corroe su administración. Este clima de tensión revela un régimen al borde del colapso, acosado por pruebas de su ilegitimidad y por un pueblo que, cada vez con mayor fuerza, exige justicia y un cambio profundo. La situación en Venezuela es un testimonio doloroso de un líder que, en su afán de retener el poder, ha perdido todo contacto con la realidad de las necesidades y derechos de sus ciudadanos. Maduro ha generado un ambiente de descontento generalizado y una demanda de renovación que resuena en todos los rincones del país. Carlos del Pino, uno de los 5 rectores del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, se encuentra en el centro de una situación política que podría alterar drásticamente el curso del poder en Venezuela. Este destacado funcionario electoral, custodio de las actas electorales originales, no las versiones manipuladas que Nicolás Maduro ha diseminado en un intento de consolidar su ilegítima reelección, está en una posición crítica para influir en la percepción pública y legal de la legitimidad de Maduro como líder de la nación. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, frecuentemente criticado por su falta de independencia y su subordinación a los intereses de Maduro, se enfrenta a un momento de máxima tensión. La comunidad internacional observa con escepticismo, dudando de la capacidad de este órgano para actuar como un verdadero garante de justicia en un país profundamente polarizado y sumido en una crisis política prolongada.
Mientras tanto, Del Pino ha tomado la iniciativa de comunicar la verdad al mundo, enviando documentación detallada y crítica a personalidades y organismos internacionales, incluidos el secretario general de las Naciones Unidas, altos representantes de la Organización de Estados Americanos, OEA, y figuras clave dentro de la Comunidad Europea, como Josep Borrell de España. Estas comunicaciones buscan preparar el terreno para un posible cambio drástico si el Tribunal Supremo de Justicia comete errores que confirmen las manipulaciones orquestadas por Maduro y su administración. Este contexto coloca a Del Pino en una posición de gran influencia y riesgo, convirtiéndolo en un blanco de posibles represalias. La seguridad de Del Pino es de suma importancia para la oposición y para todos aquellos comprometidos con la restauración de la democracia en Venezuela. Su bienestar es una preocupación constante para aquellos que temen que pueda ser silenciado o neutralizado por fuerzas leales a Maduro. En Venezuela y más allá, crece la preocupación por el paradero y la situación de Carlos Del Pino Boscán. Las inquietudes van más allá de su seguridad personal. Existe la conciencia de que él es, en muchos aspectos, el guardián de la integridad del proceso electoral venezolano. Si Del Pino pudiera presentar públicamente las pruebas que tiene en su poder, no solo deslegitimaría las elecciones pasadas, sino que también podría desencadenar la caída del régimen de Maduro. Mientras tanto, la figura de Del Pino ha capturado la atención de observadores globales y locales, quienes ven en él no solo a un funcionario electoral, sino a un posible héroe en la lucha por la verdad y la justicia en un país desgarrado por el autoritarismo y la corrupción. La expectativa es alta, y el mundo observa cada movimiento del Tribunal Supremo de Justicia y las reacciones de Nicolás Maduro, quien, presionado por todas partes, sigue aferrándose al poder con un apoyo cada vez más reducido. En un giro inesperado, un exministro del gobierno de Hugo Chávez ha salido a la luz para disipar rumores y confirmar el estado seguro de Juan Carlos Del Pino, uno de los principales rectores electorales de Venezuela. A través de un comunicado en sus redes sociales, el exministro aseguró que Del Pino está protegido y fuera del alcance de Nicolás Maduro, y que su testimonio crucial sobre la veracidad del proceso electoral ya ha sido registrado y apoya la revelación de la verdad. Este exministro, quien se ha convertido en uno de los críticos más vocales de Nicolás Maduro, ha verificado personalmente que Del Pino no solo está seguro, sino que también está activamente involucrado en esfuerzos para desenmascarar el fraude electoral que el régimen de Maduro intenta perpetuar. Esta declaración añade un capítulo intrigante a la saga política de Venezuela, mostrando una clara división dentro de las filas del chavismo histórico. Mientras tanto, figuras de la oposición como María Corina Machado y Edmundo González continúan ganando tracción y apoyo popular. Machado, reconocida por su persistente lucha por la democracia, sigue escalando en popularidad, mientras que González ha realizado recientemente declaraciones potentes desafiando directamente los intentos de Maduro de desacreditarlo, refutando las acusaciones de que está escondido o planeando fugarse a Miami. En respuesta a las provocaciones de Maduro, González ha utilizado también las redes sociales para asegurar a los venezolanos y a la comunidad internacional que está más comprometido que nunca con la lucha por la libertad y la justicia en Venezuela. Además, ha advertido que las verdades sobre el régimen serán reveladas, fortaleciendo así el llamado a la acción contra Maduro. Por otro lado, el grupo activista Enanemes ha intensificado sus esfuerzos, descubriendo y preparándose para divulgar información aún más comprometedora. Según fuentes cercanas al grupo, han obtenido la madre de todas las pruebas que implicaría a Nicolás Maduro y su círculo cercano en violaciones graves de derechos humanos, incluyendo abusos atroces contra menores. Estas revelaciones, una vez hechas públicas, podrían catalizar una respuesta internacional urgente y decisiva, potencialmente llevando a Maduro y sus colaboradores ante la justicia internacional. En este contexto de revelaciones y tensiones políticas, la situación de Venezuela se presenta cada vez más como un caso de atención prioritaria para la comunidad internacional, incluyendo a grandes actores como Europa, Estados Unidos y significativos sectores de América Latina, que ahora parecen estar al borde de intervenir de manera más asertiva. Este conjunto de desarrollos subraya una posible transición y un cambio radical en el panorama político venezolano, donde las fuerzas de la verdad y la justicia pueden finalmente prevalecer. La crisis política en Venezuela alcanza un nuevo punto crítico, con Nicolás Maduro enfrentando uno de sus mayores desafíos hasta la fecha. Un elemento clave en este escenario es la figura de un prominente rector del Consejo Nacional Electoral, quien posee información crucial que podría cambiar el curso de la situación actual. Este rector, cuya identidad ha capturado la atención de la nación, ha compilado y enviado datos vitales a observadores internacionales, asegurando que las copias de los documentos cruciales estén bien resguardadas para su análisis y verificación. Este proceso meticuloso busca desmantelar la fachada que Maduro ha intentado mantener mediante una serie de actos que muchos describen como una farsa o una teatralización deliberada. La eventual revelación de estos documentos promete exponer la magnitud de las manipulaciones y las falsedades perpetradas por el régimen, subrayando la fragilidad de su posición.
Mientras tanto, las imágenes recientes muestran a los asistentes de Maduro en una frenética búsqueda de pruebas que justifiquen sus afirmaciones, un esfuerzo que parece destinado al fracaso. Cuando esta información salga a la luz, confirmará las sospechas de fraude y engaño, reforzando la percepción de que Maduro ha recibido metafóricamente un jaque mate político, aunque él mismo aún no lo reconozca. Edmundo González Urrutia, otro actor relevante en este drama político, ha emitido declaraciones contundentes subrayando su conocimiento de la situación segura del rector del Pino y la importancia de las pruebas que este último posee. González resalta que esta información es crucial no solo para Venezuela, sino para validar las acusaciones de fraude ante la comunidad internacional. Este contexto ha provocado una ola de expectación tanto dentro de Venezuela como a nivel internacional. A pesar de que algunos países como Colombia, Brasil y México aún muestran cierto apoyo a Maduro, la marea parece estar cambiando. Las revelaciones próximas no solo serán decisivas para el futuro inmediato de Maduro, sino que también podrían ser determinantes en cómo la comunidad internacional responde a la crisis en Venezuela. Así que, con la atención en su punto más alto y el mundo observando, Venezuela se prepara para posibles revelaciones que podrían alterar definitivamente el paisaje político del país. Este momento es crucial, y el destino de Maduro y su régimen pende de un hilo, dependiendo en gran medida de la validez y el impacto de la información que está por revelarse. En una coyuntura decisiva para Venezuela, una figura clave del Centro Nacional Electoral está a punto de exponer públicamente el fraude electoral orquestado por Nicolás Maduro. Mientras los venezolanos inician una nueva semana de lucha, persiste la determinación colectiva de validar el anhelo de cambio pacífico manifestado el 28 de julio. Es imperativo que Maduro honre la voluntad del pueblo venezolano, que clama por el fin de la corrupción y el abuso de poder que han sumido al país en profundas penurias. El clamor por la justicia y la transparencia resuena más fuerte cada día, y la insistencia del régimen en mantenerse en el poder no hace más que perpetuar el dolor y la desesperanza de millones de venezolanos. Ahora más que nunca, es crucial despejar el camino para una transición pacífica hacia un gobierno democrático. La resistencia del pueblo venezolano frente a la adversidad es un llamado a la acción. Es el momento de unir esfuerzos para respetar la soberanía popular y comenzar la transformación democrática que el país tanto necesita. Estoy comprometido con el diálogo político necesario para iniciar esta transformación de manera irrevocable. Junto a mi pueblo, estoy dispuesto a defender la decisión mayoritaria de aquel domingo de julio, que clamó por cambio, paz, libertad, reconstrucción y un nuevo comienzo para Venezuela. Que viva una Venezuela libre, donde el respeto a la voluntad popular sea la piedra angular de nuestra reconstruida nación. Gloria al bravo pueblo que no ha dejado de luchar por su libertad y su derecho a vivir en paz. En un contexto donde la atención ha alcanzado su punto máximo, y con la comunidad internacional observando cada movimiento con una mezcla de anticipación y cautela, Venezuela se encuentra en un momento decisivo que podría marcar un antes y un después en su historia política. La nación se enfrenta a la inminencia de posibles revelaciones que, según se especula, podrían no solo alterar, sino redefinir por completo el escenario político tal como lo conocemos. Estas revelaciones, cuya naturaleza y contenido aún son objeto de intensa especulación, han generado un clima de incertidumbre y expectativa que atraviesa todas las capas de la sociedad venezolana. El liderazgo de Maduro, que hasta ahora ha mantenido un control firme, se encuentra en una situación de extrema vulnerabilidad. La estabilidad de su régimen, que parecía inamovible, está ahora en la cuerda floja, pendiendo de un hilo tan delgado que cualquier nueva información podría romperlo definitivamente. Esta frágil estabilidad depende en gran medida de la veracidad y del impacto que tenga la información que está a punto de salir a la luz pública. Si las revelaciones resultan ser ciertas y de gran alcance, podrían desencadenar una serie de acontecimientos que modificarían profundamente no solo la estructura del poder político en Venezuela, sino también las dinámicas sociales y económicas que han prevalecido hasta el momento. La situación es tan delicada que cada actor involucrado, desde los líderes políticos hasta los ciudadanos comunes, está consciente de que lo que está en juego es el futuro del país en su totalidad. Las posibles consecuencias de estas revelaciones podrían ir desde cambios significativos en las políticas internas hasta una reconfiguración de las relaciones internacionales de Venezuela. A medida que se acerca el momento de la verdad, el país entero se encuentra en un estado de tensa espera, con la sensación de que cualquier cosa podría suceder. La expectativa es palpable, y el destino de Maduro y su gobierno podría cambiar de manera irreversible en cuestión de horas, dependiendo enteramente del peso y la validez de la información que está a punto de conocerse. Así, Venezuela se encuentra en el umbral de un momento histórico, uno que podría ser recordado como el punto de inflexión en el que el curso de la nación cambió de manera drástica. Mientras tanto, el mundo mira, consciente de que las implicaciones de lo que está por revelarse podrían tener un eco que resuene más allá de las fronteras venezolanas, afectando el equilibrio político y económico en toda la región. Lo que está en juego no es solo el futuro de un régimen, sino el destino de toda una nación y, tal vez,
incluso de la región en su conjunto. En un momento de enorme trascendencia para la historia contemporánea de Venezuela, el país se encuentra en la antesala de una revelación que podría tener repercusiones incalculables. Una figura prominente y con acceso privilegiado a los más altos niveles del Centro Nacional Electoral, cuyo nombre aún se mantiene en estricto anonimato para evitar represalias, está a punto de romper el silencio que ha imperado durante años. Esta persona tiene en su poder pruebas contundentes que exponen un entramado de manipulación y fraude electoral que, según se afirma, ha sido meticulosamente planeado y ejecutado bajo la dirección del gobierno de Nicolás Maduro. Mientras tanto, el pueblo venezolano, que ha soportado una larga historia de luchas y sacrificios, se prepara para enfrentar una nueva semana cargada de tensiones y desafíos, pero también de esperanza. Existe una determinación colectiva y firme en la sociedad venezolana que trasciende las barreras de las ideologías y clases sociales. La necesidad imperiosa de restaurar la democracia y alcanzar el tan ansiado cambio que se ha manifestado pacíficamente en innumerables ocasiones, incluyendo aquella histórica jornada del día 28 de julio, cuando millones de ciudadanos se expresaron a favor de un futuro diferente para su país, sigue siendo un objetivo prioritario. La expectativa ante lo que está por venir es inmensa. La nación entera se encuentra en un estado de alerta, esperando que la verdad finalmente salga a la luz. Esta verdad, que podría destapar uno de los mayores escándalos políticos de la historia reciente de Venezuela, tiene el potencial de desencadenar una serie de eventos que podrían alterar el curso de la política nacional de manera profunda y duradera. Es en este contexto que el llamado Nicolás Maduro es claro y urgente. Debe escuchar y respetar la voz del pueblo venezolano, que ha manifestado de manera inequívoca su deseo de poner fin a la corrupción rampante y al uso indebido del poder. El clamor popular es por un cambio que no solo sea de figuras o partidos, sino de un sistema completo que garantice la transparencia, la justicia y el respeto por los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. La corrupción y el abuso han sido elementos corrosivos que han debilitado las instituciones del país y han sumido a millones de venezolanos en una situación de penurias extremas. La economía, que alguna vez fue una de las más prósperas de la región, ha colapsado, y con ella, las esperanzas de muchas personas de tener una vida digna y próspera. La salud, la educación y otros servicios básicos han sido devastados por la ineficiencia y la corrupción, dejando a la población en un estado de desesperación. Por ello, la demanda de un cambio no es una simple petición. Es un grito de auxilio de una nación que clama por su derecho a vivir en paz y prosperidad. La revelación inminente de este fraude electoral podría ser el catalizador que inicie una nueva era para Venezuela. Una era en la que los valores democráticos sean restaurados y en la que el gobierno refleje verdaderamente la voluntad del pueblo. Es una oportunidad histórica para que el país recupere su rumbo y para que el liderazgo político se alinee con los principios de justicia y equidad que tanto anhela la población. En conclusión, Venezuela se encuentra al borde de un momento que podría ser recordado como el punto de inflexión en su historia moderna. La valentía de aquellos que están dispuestos a exponer la verdad, a pesar de los riesgos, podría ser la chispa que encienda un movimiento irreversible hacia la reconstrucción de la nación. Mientras tanto, el mundo observa, consciente de que lo que suceda en las próximas semanas podría no solo cambiar el destino de Venezuela, sino también influir en el equilibrio político de toda la región. No olvide suscribirte en nuestro canal Fama, y escándalos y darle me gusta al video. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna novedad y estar al tanto de todas las noticias. Además, nos encantaría conocer tu opinión, así que asegúrate de dejar tus comentarios abajo. Un saludo y hasta pronto.